Está claro que, y esto les explicaba entre jueves y viernes a ustedes, el pronunciamiento del sábado es un pronunciamiento netamente político. No es que ya con lo del sábado hoy Lazo será llevado a juicio político o esta semana el presidente ya va a ir a la Asamblea a responder en el juicio político, porque así no es, así no funciona, así no dicta la norma ni constitucional ni la consagrada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La resolución adoptada el sábado es básicamente un pronunciamiento político e institucional de la legislatura sobre un tema. Pronunciamiento que no tiene fuerza jurídica, pronunciamiento que no tiene fuerza vinculante, pero sí, es un pronunciamiento político. Y es un pronunciamiento político que está marcado, evidentemente, por el comportamiento de las bancadas. Las bancadas se han pronunciado y hubo una votación que para mí realmente es reveladora. Incluso me pongo a pensar en el comportamiento de algunos asambleístas que terminaron votando a favor de la moción de la asambleísta Viviana Veloz luego de que durante las intervenciones expresaron largamente su rechazo al informe. Es un pronunciamiento político que tiene netamente esa fuerza. ¿Quiénes votaron? Por ejemplo, y aquí es donde uno no entiende el comportamiento de las bancadas. Este fue un trabajo que hizo el querido Emilio Domínguez, que lo compartió en su cuenta de @informa_es, un análisis de cómo votaron las bancadas. La bancada de UNES votó de forma uniforme, 47 votos a favor de la moción de su coidiaria, la asambleísta Viviana Veloz. Pachacuti registró 19 votos a favor y 4 ausencias. Está claro que Pachacuti ahí, la asambleísta Pazmiño dice que sigue siendo parte de Pachacuti, pero no sé si hay que computarle como Pachacuti. No la reconocen en Pachacuti como integrante de esta organización, al menos un sector de este movimiento que está partido. Extrañamente hubo un voto a favor del BAN, del Bloque de Acuerdo Nacional, y 18 votos en contra. Los 15 socialcristianos que estuvieron presentes votaron a favor. La Izquierda Democrática tuvo 9 votos a favor, entre esos de la asambleísta Joana Moreira, que expresó públicamente sus cuestionamientos del informe, terminó votando a favor del informe. Hubo una abstención. 3 separados del aire votaron también a favor. 10 independientes votaron a favor. 2 votaron en contra y hubo una ausencia. En total 104 votos a favor, 18 votos en contra, 3 abstenciones. Vamos revisando cómo votaron. Bueno, no causó ninguna sorpresa la votación de los señores de UNES, tampoco del Partido Social Cristiano, porque habían expresado justamente su respaldo. Pero, por ejemplo, decía, aquí hay un voto interesante. El voto del asambleísta Ricardo Vanegas. El asambleísta Ricardo Vanegas, o al asambleísta Ricardo Vanegas, le resultó altamente insuficiente los 5 minutos a los que redujeron el tiempo de las intervenciones. A mí tal vez, luego de escuchar las 41 intervenciones que uno se mandó, yo me mandé las 41 intervenciones del día sábado, créanme, felizmente hubo el buen sentido común del presidente de la Asamblea de reducir de 10 a 5 minutos las intervenciones. Porque de verdad, incluso esos 5 minutos en algunos casos fueron insoportables. O sea, intervenciones sin contenido, repitiendo lugares comunes, gritando, leyendo discursos, en algunos casos leyéndolos mal, no entendiendo lo que significa el debate parlamentario, esa práctica terrible, que antes era prohibida, ¿eh? Cuando existía el Congreso Nacional, antes del 2007, era prohibido que los diputados de la República lean las intervenciones. Podían leer citas textuales con la venia de la presidencia.
o disponer que la Secretaría lea esa cita textual, pero ha prohibido que lean. Hoy leen, perdiendo la esencia del debate parlamentario. En el debate parlamentario es proponer algo, escuchar lo que dice el resto y debatir sobre lo que cada uno dice. Pero aquí discursos leyendo con las hojas arriba, incluso leyendo mal, sin siquiera mencionar lo que dijo el otro. De verdad, para quien tal vez no le gusta, esta es una pérdida de tiempo y termina siendo insoportable. Bueno, para el asambleísta Vanegas le resultó 5 minutos, muy poco. Tal vez él necesitaba mucho tiempo, porque aparentemente iba a presentar algunas revelaciones de lo que él ha dicho que ha investigado sobre relaciones de la mafia albanesa con organizaciones políticas, que ha venido amenazando el asambleísta Vanegas y no termina de hacer la presentación de lo que viene amenazando. Debería hacerlo ya. Sí tiene evidentemente las evidencias de lo que estoy señalando, que lo presente, porque el país necesita, entre más insumos recibe el país, es mejor para tratar de esclarecer esto. Y expresó su inconformidad con el documento, con el informe, pero termina votando a favor. Y este es el voto del asambleísta Ricardo Vanegas, que creo que es el que más llamó la atención. Algunos legisladores de la izquierda democrática que también votaron. El asambleísta Fernando Villavicencio terminó votando abstención, que también llamó la atención porque se suponía que no estaba de acuerdo con el informe. Me imagino que él se abstiene porque hay cuestiones que fueron vinculadas en el documento que presentó el denominado Frente Parlamentario Anticorrupción. Terminó absteniéndose. El asambleísta Marcos Molina de la ID se abstuvo. El asambleísta Mariano Curicama del BAN se abstuvo. Los que votaron en contra, aquí están los legisladores del Bloque de Acuerdo Nacional, básicamente. Y algunos independientes que aparecen por ahí, que suelen votar con el Bloque de Acuerdo Nacional. Resolución netamente política, insisto, 104 votos. Yo estaba convencido de que iban a aprobar la resolución. A mí realmente me sorprendió la cantidad de votos. Y por supuesto, mucha gente ata con que esos 104 votos ya van a ser el reflejo de lo que será un eventual juicio político, donde solamente se requieren 92. Yo dudo mucho que en un eventual juicio político haya gente que votó el sábado a favor de esta resolución que termine votando a favor de una censura de destitución del presidente de la República. Obviamente, esto es política y cualquier cosa puede suceder. De las 41 intervenciones que se dieron en el curso de la sesión de la Asamblea Nacional, 41 intervenciones. La mayor parte de intervenciones, como les digo, dejó mucho que desear. Muchas intervenciones dejaron mucho que desear. Muy pocas. De esas 41, yo creo que no más de 8 o 10 abordaron los temas de fondo que se están analizando. ¿Cuáles son los temas de fondo? Si el presidente de la República tiene o no responsabilidad política en las situaciones que han sido investigadas, derivadas de una supuesta estructura de corrupción en su entorno más íntimo, y en el manejo de las empresas públicas, porque así comenzó justamente este proceso. Muy pocas. Eso era lo que había que analizar. Los legisladores tenían que haber debatido sobre si hay o si había elementos para llamar a juicio político al presidente de la República por haber supuestamente incurrido en el numeral 1 del artículo 129 como causal de interpelación, que es delitos contra la seguridad del Estado. Por cierto, quitaron la frase traición a la patria, no la incorporaron, pero mantuvieron la causal de delitos contra la seguridad del Estado. Y los legisladores tenían que haber abundado en la presentación de argumentos que sustenten que el presidente de la República incurrió en la segunda causal del 129 de la Constitución, que tiene que ver con delitos contra la administración pública, mencionando cohecho, concusión y peculado. Sobre esto, insisto,
Poco o nada se habló en el debate. Y si ustedes les gusta la política y se toman el tiempo de revisar las intervenciones, se van a dar cuenta que la menor cantidad de intervenciones estuvo vinculada a hablar sobre el fondo. La mayoría de intervenciones, repetición de lugares comunes, insistiendo que Lasso incumplido con el país, que Lasso no cumplió con su plan de trabajo, que la popularidad del presidente, que la baja credibilidad del presidente, esas no son causales de juicio político. Pongámonos serios. El país demandaba que el sábado la Asamblea, con absoluta responsabilidad, debata en serio cuáles son las causales para llevar a juicio político al presidente de la República. Aún más, eso refleja la característica o el carácter del pronunciamiento político emitido el día sábado por la Asamblea, que, insisto, no tiene fuerza jurídica y no es vinculante. Ahora, separando esa resolución, porque con o sin resolución, les explicaba el viernes, en la Asamblea hay que llevar a juicio político al presidente cumpliendo con lo que dice tanto la Constitución cuanto la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece todo un capítulo vinculado al enjuiciamiento político al presidente y vicepresidente de la República. A esta hora, de lo que se sabe, todavía no se conoce, no se han puesto de acuerdo, no se ha definido cuál será él o cuáles serán los asambleístas que formalicen un pedido de juicio político contra el presidente de la República con el aval de 46 firmas de respaldo. La resolución del sábado no es un requisito para llevar a juicio político al presidente. La resolución del sábado es un pronunciamiento político. Potente sí, 104 sí. Pero también analicemos que dentro de esos 104 hay unos votos inexplicables, que me imagino yo terminaron sumándose. En este momento sabrán ellos por qué, pero será muy complicado que esos votos se sumen al enjuiciamiento político y posible moción de censura y destitución contra el presidente. Los políticos en el Ecuador suelen cambiar de posición, a ratos por arte de magia. Eso no se ha definido. Pese a eso, el gobierno reaccionó. ¿Cuál fue la primera reacción de Henry Cucalón? Porque él fue el primero que reaccionó frente al pronunciamiento de la Asamblea. Escuchemos el primer extracto del ministro. El Pleno de la Asamblea Nacional, una vez más, le ha fallado al país al acoger un bochornoso informe de la Comisión Ocasional que en la forma carece de validez jurídica y no es vinculante. En el fondo, es un acomodo de retazos y rectificaciones, donde también, a su antojo y conveniencia, han dejado afuera a personajes que debían ser investigados. Un verdadero atentado a la razón y al sentido común. ¡Qué lástima! Se ha dejado de lado lo que debía ser un debate de ideas para que primen las conjeturas y los desatinos, como ha sido costumbre en esta Asamblea Nacional. Este gobierno nunca ha puesto en duda las facultades de control político que constitucionalmente tiene el Parlamento Nacional, pero pretender de forma perversa fabricar una fábula que así la cuenten 1000 veces no es verdad, para intentar configurar un juicio político al vuelo en contra del presidente de la República. No es un acto de fiscalización, sino de evidente desestabilización. Primera reacción de Henry Cucalón sobre este tema. Un par de cosas adicionales. Gracias, doctora Rocío García. Gruber Zambrano, dentro de los comportamientos extraños de algunos legisladores, ¿no? Yo les decía, Ricardo Vanegas termina votando a favor. Totalmente extraño el comportamiento del asambleísta Vanegas. Termina votando a favor. Pero Gruber Zambrano, asambleísta del Bloque de Acuerdo Nacional, que preparó un informe de minoría sobre este tema y que también intervino, terminó ausentándose y no apareció el momento de la votación. Digamos, no es que Zambrano no asomó nunca en la sesión, intervino, incluso su intervención se prestó para algunos memes en redes sociales, porque hubo una parte que no se le entendió al asambleísta de Santo Domingo, que llegó auspiciado por el Partido Social Cristiano,
Y a los pocos días abandonó esa agrupación política y ahora es asambleísta de gobierno. Terminó ausentándose. Y acá, Javier Gallo, gracias, Gallito, por la gentileza. Los colegas de Somos Estrategia también hicieron una publicación sobre la votación. La asambleísta Diana Pesantes, que pertenece a la bancada de Acuerdo Nacional, esa es la asambleísta que votó a favor del informe del caso Gran Padrino, como le llamó la asamblea. La fiscalía le llama caso Encuentro. Ese es el voto del oficialismo. Vale Rosales, buenos días, ¿cómo le va? Gracias por escuchar este espacio. Esa fue la primera reacción de Cucalón. ¿Qué más dijo el ministro? Póngale la segunda parte. Dentro del manoseo constitucional realizado en el pone y saca de causales, primero colocaron traición a la patria, pero se vieron obligados a retractarse ante la crítica y burla de la opinión pública. Finalmente, se decantaron por otra igual de pintoresca, nada más y nada menos que comisión por omisión en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, dantesco desde lo jurídico y aberrante desde lo político. Con tales deficiencias han tenido que apelar a burdas analogías con casos del pasado, donde los hechos y conceptos jurídicos difieren absolutamente. Esto, como toda buena ficción, lleva una moraleja. Lo que se construye sobre falsedades se desmorona. Edificaron un caso con naipes de mentiras, se remueve uno y se derrumba todo. Ecuatorianos, ya se avisora que lo expresado en este mamotreto no va a llegar a ningún lado, por lo que, al darse cuenta de sus carencias, han salido con nuevas ocurrencias, como declarar la incapacidad mental del presidente, o ya de frente y sin desparpajo, un golpe a la democracia con la amenaza de la violencia en las calles. Queda demostrado que a ciertos asambleístas jamás le importó combatir la corrupción, sino que la misma fue un mero membrete para la persecución y la inestabilidad, y este informe es la prueba viva de aquello. Sus recomendaciones, donde solicitan un proceso político al presidente, modificando las causales con lo que se les pueda ocurrir al último momento, no presenta evidencia alguna que vincule al presidente de la República con lo que falsa y maliciosamente se le pretende imputar, razón por la cual no hay mérito alguno para un juicio de este tipo. Esta reacción del ministro Cucalón será sobre la base de un pronunciamiento político de la Asamblea Nacional que, insisto, no es vinculante, porque el pedido de juicio político tiene que ser presentado de manera formal. ¿Y saben qué? Yo he conversado en la última semana, en mis diferentes espacios de periodísticos, con diversas voces de juristas que algunos comulgan con el gobierno, otros no comulgan con el gobierno, pero que coinciden, todos coinciden, que si la Asamblea Nacional quiere pensar en la posibilidad de que el pedido de juicio político sea calificado por la Corte Constitucional, tiene que mejorar sustancialmente las razones jurídicas por las cuales pretende llevar a interpelación al presidente, más allá de lo que dice el informe de la Comisión Ocasional, que ha tenido evidentemente algunos tropiezos y algunos cuestionamientos que nosotros incluso los compartimos con ustedes la semana anterior. O sea, tan ruidoso fue el pretender incorporar como causal el tipo penal de traición a la patria contenido en el Código Orgánico Integral Penal, que los legisladores finalmente tuvieron que sacarlo de la parte de recomendaciones, de la parte resolutiva del informe. Y el Pleno igualmente no incorporó aquello. Por cierto, si quieren llamar a juicio político, ya hay que recordar esto. La Corte Constitucional tiene la sartén por el mango, porque ese será el organismo el que tiene que pronunciarse. Más allá de esta reacción anticipada del ministro Cucalón, más allá de lo que digan los legisladores y legisladoras, cuando se formalice el pedido, si ese pedido cumple con los requisitos revisados por el Consejo de Administración Legislativa CAL, deberá ir a la Corte Constitucional, que tendrá un plazo de 6 días para pronunciarse. No será la Asamblea ni será el Ejecutivo.
¿Qué va a decir el Ejecutivo si la Corte Constitucional da paso al juicio político? ¿Qué va a decir la Asamblea si la Corte Constitucional no da paso al juicio político? Es un tema complejo. Pero en medio de esto ha surgido pues algo que ha llamado la atención, que es la supuesta intención de que si no hay juicio político, se echaría mano de otras alternativas para intentar la destitución del presidente de la República. Tiene a la asambleísta Mireya Pazmiño. La asambleísta Mireya Pazmiño primero, Roberto Carlos. Escuchemos qué dijo la semana anterior la asambleísta Mireya Pazmiño del sector vinculado a Pachacuti con la CONAIE. ¿Ustedes no temen que la Corte Constitucional les diga no? Ya, nosotros a la Corte Constitucional ha habido muchas veces que se ha pronunciado en favor del gobierno, pero queremos que ahora escuche lo que dice el pueblo ecuatoriano. Y si no pasa por la Corte Constitucional un juicio político, hay otras alternativas. Cuando el presidente un día dice una cosa y al otro día dice una cosa, cuando el presidente se fractura el pie, al otro día está caminando. ¿Estará qué le pasará al presidente también mentalmente? No habrá que ver. ¿Estará qué le pasará al presidente también mentalmente? No habrá que ver. El camino también es incapacidad mental, ¿está diciendo? Nosotros hemos escuchado al presidente decir una cosa y al otro día otra cosa. Y no es que yo lo digo, ustedes lo saben y están en sus sonrisas que me están acertando que tengo razón. Pero también están analizando esa posibilidad, asambleísta, la incapacidad mental. Hay muchas posibilidades que el señor Guillermo Lasso ha incumplido. En estos momentos voy saliendo a una entrevista, pero acabo de ver una entrevista que da... Este fue un video, un extracto que lo posteó, por eso aparecía ahí la asambleísta Ana Belén Cordero. Tomé ese video justamente de su cuenta Twitter. A ver, estaba un poco distorsionado el audio. ¿Qué es lo que ha planteado la asambleísta Mireya Pazmiño? La asambleísta Mireya Pazmiño, en buen romance, ha sugerido la posibilidad de que si no se lleva a juicio político al presidente, se invoque la causal de incapacidad mental para gobernar el presidente, al más estilo de lo que pasó con el Congreso Nacional en los episodios del 5 y 6 de febrero del 97, cuando declararon al presidente Abdalá Bucaram Ortiz, invocando el artículo 100 de la Constitución de la época, incapaz mental para gobernar. Y el presidente fue destituido con 44 votos de 82 diputados que integraron ese Congreso Nacional. Yo me he quedado sorprendido porque está claro que o no se ha revisado la Constitución, ni la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque esto evidencia, con todo respeto para la asambleísta Pazmiño, y con toda consideración para ella, pero esto refleja un desconocimiento de la norma. No es que porque la Asamblea le interesa o así quiere, automáticamente destituye al presidente invocando la causal de incapacidad mental para gobernar. O sea, los políticos tienen que ponerse serios y revisar lo que dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Artículo 145. El presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes. Numeral 4. Por incapacidad físico-mental permanente que le impide ejercer el cargo. Y aquí viene el añadido. Certificada de acuerdo con la ley por un comité de médicos especializados y declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las 2/3 partes de sus integrantes. Ojo con lo que estoy diciendo. El presidente de la República puede cesar en sus funciones por incapacidad mental o física declarada por la Asamblea Nacional con al menos 92 votos, pero sobre la base de una certificación emitida por un comité de médicos especializados. No es lo que pasó en el año 97 con Bucaram, a quien lo destituyeron sin un certificado médico. Y aquí hay que revisar lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es que como dice Contertulio, así es. Se pasó la asambleísta Pazmiño, se pasó. Porque eso que acaba de decir le quita seriedad a la intención de fiscalizar posibles actos de corrupción del Ejecutivo. En buen romance lo que está diciendo la asambleísta Pazmiño es, lo votamos porque le votamos. No, así no procede, así no debe ser. Le quitaron seriedad. Al decir esto, le quitaron seriedad a un proceso de fiscalización que legítimamente tiene que llevar adelante la Asamblea, que también ha sido reconocido por el propio ministro Cucalón, que el Ejecutivo no desconoce la capacidad fiscalizadora de la Asamblea. Tanto la Constitución cuanto la ley establecen las normas y los mecanismos para enjuiciar políticamente a un presidente.
Pero si quieren destituir al presidente por incapacidad mental, revisen primero la Constitución antes de hacer una declaración de esas. Y la ley orgánica. El artículo 35. A partir del artículo 35, 36 y 37, 3 artículos que dice de la declaratoria de incapacidad físico-mental permanente inhabilitante del presidente de la República. Dice, la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, o sea, 70 legisladores, mayoría absoluta son 70, podrá solicitar la declaratoria de incapacidad físico-mental permanente o inhabilitante del presidente de la República al presidente de la Asamblea Nacional. O sea, 70 legisladores podrían presentar ese pedido al presidente de la Asamblea Nacional. Recibida la petición, el presidente de la Asamblea en un plazo máximo de 3 días, lo remitirá al CAL para que sea calificado en un máximo de 10 días. Luego viene el 36, integración de un comité de médicos especializados. Una vez que se califique la petición, en el plazo máximo de 3 días, el Consejo de Administración Legislativa solicitará al IES, al Ministerio de Salud y a la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas y de la Salud del Ecuador ternas de profesionales para que integren el Comité de Médicos Especializados, quienes tendrán un plazo de 5 días para remitir las mismas. El Pleno de la Asamblea será convocado en un plazo máximo de 3 días luego de receptadas las ternas y designará con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, 70 votos, a 3 profesionales médicos, quienes en el máximo de 10 días hábiles posteriores a la designación presentarán un informe detallado de la salud física y mental permanente del presidente de la República. No podrá integrar el comité quien haya participado como candidato asambleísta, presidente, vicepresidente, en las 2 anteriores elecciones, o quien haya sido adherente o afiliado a un partido o movimiento político en los últimos 10 años. Y luego viene el 37, la declaratoria de incapacidad inhabilitante. Presentado el informe del Comité de Médicos Especializados, será conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional en sesión convocada máximo 3 días después de ser recibido, en un solo debate y con el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes, 92, podrá declarar la incapacidad físico-mental permanente o inhabilitante del presidente. Eso dice la norma. ¿Cómo es que hoy plantean que si no dan paso al juicio político en la Corte Constitucional vamos a plantear el mecanismo de incapacidad mental para gobernar? Sin al menos revisar la norma. Pongámonos serios. De verdad, pongámonos serios. Y estas son las cosas que terminan devaluando el debate político. Termina devaluando el debate político. Porque si quieren ir por ese camino, revisen la norma y planteen la razón por la cual podría eventualmente ser declarado incapaz mentalmente el presidente para gobernar. Pero hay que hacerlo así, no hacer declaraciones aisladas, porque ese no es el camino. Eso termina desnaturalizando el debate político.